Alfa 9. Aquí Whisky 250. Alfa 9. Aquí Whisky 250. ¿Serrano me recibe? Tim, gracias a Dios, ¿lo has encontrado? ¿Encontrarlo? Doctor, ni siquiera sé bien qué buscamos. Sigue la referencia que te he enviado. No puedo decirte más. Llega allí pronto. ¿Me oyes? Tienes que llegar allí o todo estará perdido. ¡Mierda! Un poco de contexto. Estamos en el año 2013. Visceral Games había lanzado una entrega de una nueva IP y tiempo después, gracias a las buenas ventas, decidió lanzar una secuela mucho mejor. Y a pesar de que esta secuela fue un fracaso en ventas, pero considerado como el mejor de la saga por los fans, Visceral Games aceptó las exigencias de EA y puso sus esfuerzos en crear una tercera parte. Una tercera parte que terminaría matando a la saga por culpa de las decisiones de EA. Así es, hoy presentamos cómo chucha se creó Cuando la noticia de que un Dead Space 3 estaba siendo desarrollado llegó al público, había emoción y especulación por dónde iría el juego. Ahora aclaremos algo, para este entonces no se sabía que Dead Space 2, al menos públicamente, había sido una decepción para EA. Eso se supo después del cierre de Visceral Games. Después de la presentación del juego en el E3 de 2012, se podía notar que el juego estaría mucho, pero mucho más enfocado en la acción que en el horror. Algo de lo cual no solo Dead Space estaba siendo víctima, sino también la franquicia de horror de supervivencia más grande de la industria, Resident Evil, el cual había visto ese cambio de tono en su quinta entrega, y ese año, el 2012, vería un cambio radical con Resident Evil 6. Lo que se vio en el E3 de 2012 no sentó bien a los fans, los cuales no tardaron en mostrar descontento. El presidente de EA en aquel entonces, Frank Gibeau, mencionó en una entrevista que no quería molestar a los fans, pero que estaban trabajando en la accesibilidad de la franquicia, agregando un poco de acción pero sin quitarle su importancia al horror, cosa que al final estuvo muy alejada de la realidad. Dead Space 3 tomó todo lo que la franquicia había establecido y lo tiró a la basura. Los momentos de horror y sorpresa se convirtieron en momentos que bien podrían haber salido de un juego de Call of Duty o de un Gears of War o de una película de Michael Bay. Dentro de los enemigos había humanos, y aunque tiene sentido con todo lo que Isaac había hecho para dañar los proyectos retorcidos de algunos cuantos tipos, sí era natural que se hiciera de algunos cuantos enemigos humanos, pero esto no justifica el que el cuidadoso sistema de armas y sus mejoras fuera reemplazado por un sistema de creación que terminó haciendo de Isaac un tanque, una fuerza indestructible, quitando todas sus debilidades y rompiendo el balance que un juego de horror debe tener para ser llamado un juego de horror. Además de que quitaron el sistema de diferentes municiones, donde cada uno sirve a un arma diferente, ya que cualquier munición que recogiera te serviría para cualquier arma. Esto rompió el juego, ya que no se da ese motivo para utilizar diferentes armas, estrategias, administrar las municiones más poderosas, simplemente el sistema está roto. Para este sistema de creación se agregaron recursos. Si Resident Evil nos ha enseñado algo, es que la administración de recursos es una gran parte de la atención y la estrategia requerida para tu supervivencia. En Dead Space 3 hay una cantidad enorme de recursos. La inclusión de enemigos humanos y tiroteos trajo un sistema de cobertura el cual no es el mejor y que no funciona adecuadamente. Y para rematar, cuando los necromorfos entran a la ecuación, el combate no está bien balanceado y las microtransacciones en el sistema de creación de armas fue básicamente lo que desbalanceó por completo el juego, en el afán de poder venderle al jugador el arma más poderosa esperando que pagara por ella. Básicamente, el querer sacar más dinero terminó con esta experiencia. Tiempo después del cierre de Visceral Games, se dio a conocer que Dead Space 3 no estaba diseñado para tener microtransacciones. En entrevistas, Ben Wannett mencionó que la idea principal de Dead Space 3 era un juego que tratara más sobre el estado mental de Isaac Clarke y su psicosis.
algo más oscuro, más brutal y perturbador. El sistema de creación de armas estaba destinado para tomar dichas armas y darles ventajas de uso, pero también balancear todo utilizando el hecho de que Isaac es un ingeniero para crear armas creativas, y también balancearlo haciendo que esas mejoras tuvieran que ser bien elegidas y tuvieran sus contrapartes, no solo beneficios. El juego estaba siendo diseñado para ser una experiencia completa de un solo jugador. La idea era increíble al inicio, pero con las ventas bajas de sus títulos pasados, EA metió las manos para hacer todavía más atractivo a un público más grande este título, debido a que el juego debe de vender más de 5 millones de copias para justificar su existencia, según EA. Básicamente eso fue lo que dijo el entonces presidente de Electronic Arts. Así que Dead Space 3 no podía ser un juego sobre psicosis, eso no es fácil de vender, por lo que tendría que tener mucha más acción. Tenía que tener un elemento multijugador, así que se agregó cooperativo en línea, lo cual arruinaría la ambientación del juego, además de que no mucho dinero o tiempo fue invertido en este modo, así que no pudieron hacer lo que querían, ya que lo que querían era que el otro jugador jugara como la sombra de Isaac, no literalmente la sombra, sino como un Isaac oscuro, y que viera cosas diferentes a las que veía el primer jugador, pero como el juego tenía que ser atractivo no podían usar temas tan oscuros, así que terminaron con un cooperativo desbalanceado, genérico y poco pulido. Finalmente, el sistema de creación de armas era el lugar perfecto para insertar las microtransacciones, ya que esto para EA era lo que iba a ayudarles a traer más dinero, y en realidad fue lo que terminó por destruir el sistema de combate y mandando por la borda todo el suspenso, la tensión y el horror, ya que en lugar de hacer algo interesante con nuestro protagonista ingeniero, se convirtió en un festival de microtransacciones. EA no tenía espacio para un juego de supervivencia y de horror, ya que no es un mercado que genere grandes ventas. Definitivamente los juegos de horror son un género que se ligan con labores de amor, ya que jamás logran vender la cantidad de copias de algún Gears of War o Call of Duty, cosa que Dead Space 3 intentó y falló miserablemente con la crítica, y fue el peor de toda la franquicia. La razón es que es un juego que los fans de la franquicia no querían, en un ambiente en el cual los jugadores de títulos de acción no estaban muy interesados. Un título que sabía que quería hacer, pero fue modificado a los deseos de un departamento de marketing que no estaba interesado en el contenido del título, ni en los fans de la franquicia, sino que tenía sus ojos interesados en potenciales ventas, lo cual trajo como resultado que Dead Space fuera puesto en la nevera. Visceral Games fue movido a otros proyectos, como un juego en el que posiblemente podrían vender más de 5 millones de copias, en Battlefield, específicamente Hardline, el cual tampoco vendió más de 5 millones de copias. Luego Visceral fue movido a un juego de Star Wars Project, que iba a ser el Uncharted de Star Wars, pero fue cancelado junto con el anuncio del cierre del estudio. Prácticamente podemos decir que Dead Space fue víctima de EA y sus políticas de monetización, pero también vivió en una época donde los juegos de horror pasaban por un cambio hacia la acción o desaparecían. Resident Evil 6 era más un juego de acción y puso a la franquicia en un descanso de 5 años, y Silent Hill Shattered Memories batalló en ventas. Después de un tiempo de hibernación, los juegos de horror poco a poco volvieron, principalmente gracias a Resident Evil, tanto el 7 como el remake del 2. Los estudios parecen haber entendido que hacer estos juegos no les garantiza una cantidad de ventas enorme, a menos que sea Resident Evil, ya que el último título de la franquicia ha pasado los 5 millones de ventas, pero para el Dead Space aparentemente es una franquicia que no vale la pena. No vale la pena invertir ni tiempo ni dinero en ella. Después de ver lo que EA hizo con Jedi Fallen Order, podría haber un poco de esperanza en que Dead Space reviva. Esa esperanza se hizo realidad con un remake, pero no nos emocionemos tanto, pues no sabemos qué le puede esperar a la saga. Dead Space es una franquicia que en 2 de sus juegos nos trajo una experiencia que es digna de estar entre las mejores del género, de toda la historia, con una ambientación aterradora y única. Lo que empezó con un juego influenciado por Resident Evil 4 terminó teniendo su propia esencia y su propio lugar en la industria. Un título que demostró la pasión del equipo que estaba enamorado de la idea y que trabajó en él incluso cuando no tenían la aprobación de su publicador. Un grupo que se dio a la labor de mostrar el potencial de su idea, para al final del día ser aventados enfrente de un camión con la necesidad de vender muchas más copias a costa de su identidad, su base de fans y al final de la existencia del estudio que le dio origen.
Veo poco probable la creación de un nuevo juego de Dead Space, pero lo que sí veo probable es más remakes de la saga. Y es que suponiendo que el remake que salió a inicios del año 2023 haya salido bien, EA puede que decida desarrollar más remakes para sacar provecho. Algo parecido a lo que ha estado haciendo Capcom con Resident Evil. Y si todo sale bien, tal vez y solo tal vez EA saque un Dead Space 4. Nos vemos la próxima. Adiós.